Sí. Claro. Ahora, ¿dónde está el límite entonces de un hogar donde se permite justamente que el niño vaya creciendo, vaya aceptando responsabilidades hasta llegar a ser un adulto saludable, y un hogar permisivo? ¿Dónde está allí el límite? Es importante lo siguiente, ¿no? De que el padre debe estar atento en que todo debe ser apropiado y de acuerdo a la realidad. Cada país tiene su estado económico, entonces ver a este niño esta carga ya lo puede soportar, entonces le vamos a dar una carga y vamos gradualmente incrementando la carga. Ahora, y también viendo la realidad, porque si realmente yo tengo para darle una cantidad a mi hijo y quiero darle más y no tengo, porque mi médico no lo permite, a veces me meto en deudas, en compromisos, para que mi hijo no le falte algo. Entonces me salgo de la realidad económica que estoy viviendo. Entonces el niño entonces empieza a interpretar de que mi padre entonces me da más de lo normal, porque de lo que él me puede dar, porque yo soy un inválido, yo soy incapaz, y el hijo interpreta eso como un rechazo, más que nada como amor, y a la larga se siente como inseguros. Entonces es bueno que el padre esté claro que debe ver las cosas con claridad, que es apropiado y está bien de la realidad que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo se relaciona la ira en un hogar sobreprotector? ¿Qué relación tiene que ver la ira con la sobreprotección? Nosotros decimos que la ira es la sobreprotección es el combustible para la ira, para la educación de los hijos, ¿no? Cuando yo veo que mis hijos están como que medio alterados, descontentos, me pongo a pensar en qué yo les estoy sobreprotegiendo. Veo la causa, entonces reduzco la sobreprotección y baja la ira. Porque un hijo que ha sido sobreprotegido es como débil. O sea, prácticamente cualquier incomodidad le molesta. Entonces, algo le está incomodando, entonces automáticamente estalla en ira porque no sabe incomodar, no sabe soportar la presión de la realidad. Entonces, porque papá siempre le ha impedido a soportar esa incomodidad. Entonces, la ira se va acrecentando poco a poco. Sí, cuando el niño comienza a sentir incomodidad, entonces papá sale a asumir la incomodidad él y permitir que el hijo entonces sea feliz, así que no tiene tolerancia. No tiene tolerancia. Por eso entonces se manifiesta más fácilmente en un hogar sobreprotegido la ira. Porque llega el momento entonces donde ese muchacho crece y entonces comienza a ver la realidad. Yo he sido un muchacho sobreprotegido, mis padres nunca me han permitido tomar decisiones por mí mismo. Lo que tú decías, algo anda mal en mí. Y eso, por supuesto, genera más ira en su corazón. Ahora bien, veamos entonces en esta pantalla cuáles son las características, porque ahora usted está pensando, pero ¿cómo será un adolescente sobreprotegido? ¿Cómo puede evaluar usted como padre, ahora que nos está viendo, o usted como joven, si realmente usted fue alguien sobreprotegido? Veamos esta pantalla. Primero, poca confianza en sí mismo y en Dios. Lo que es totalmente opuesto al efecto deseado es lo que ocurre como resultado de la sobreprotección. El joven desarrolla una dependencia excesiva en sus padres y pierde confianza en sí mismo o en Dios a través de los problemas de la vida. Los padres sobreprotectores se convierten en el Dios sustituto de sus hijos. ¿Para qué creer en ti mismo o en Dios cuando tienes un papá y una mamá que toman decisiones por ti? Entonces, lo primero que vemos, poca confianza en sí mismo y en Dios. Este muchacho está teniendo poca confianza en Dios porque papá y mamá son los que toman al final todas las decisiones. Cuando ese papá Dios no puede cumplir, estalla en ira. Claro, papá y mamá o papá o mamá es el Dios sustituto de ellos. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos, fueran muchachos responsables, buscaran de Dios, pero si yo estoy tomando el lugar de Dios, ¿cómo quiero que ese hijo algún día dependa de Dios? Yo mismo estoy impidiendo lo que anhelo, lo que yo quiero, ¿verdad? Claro. Sí, estoy saboteando el proceso. En este caso. Bien, quédense con nosotros porque en la próxima parte vamos a tener testimonios acerca de cómo experimentaron algunas mujeres que tenemos acá en el estudio la sobreprotección y las consecuencias que esto trajo a sus vidas. Quédense con nosotros aquí en Realidades. Bien, continuamos en Realidades. Hoy estamos hablando acerca de la sobreprotección. Y bien, tenemos con nosotros a 3 invitadas en cuyos hogares experimentaron la sobreprotección. Ellas son Loida de Peña, está también con nosotros Mariela Santander y está con nosotros Yosana de Rodríguez. Loida,
Cuéntanos, ¿en algún momento pensaste que eras capaz de realizar algo por ti misma? Hubieron bastantes momentos en que sí pensé en que podía hacer muchas cosas por mí misma, claro que sí. Pero la cuestión era que había falta de confianza en mí misma, precisamente porque era mi padre, o sea, más que todo mi papá, que controlaba cada cosa que hacía, cada cosa que, o sea, él nos decía cómo debían hacerse las cosas adecuadamente, ¿ves? Si vamos, o sea, actuamos de cierta manera, él nos decía según lo que, entre comillas, decía la Biblia, ¿ves? Más que todo era de manera muy literal, la crianza que se dio en mi hogar era así como muy autoritarismo, o sea, solamente con una mirada ya nosotros sabíamos que no debíamos comportarnos así o no debíamos actuar así. Entonces, en realidad la pregunta era la que me hacía yo, era si realmente valía la pena hacerlo de la manera que yo creía. ¿Y tu confianza en Dios? ¿Era una confianza alta en Dios o sencillamente no tenías confianza en Dios? Era muy, o sea, muy variable eso, porque a veces pensaba que sí tenía mucha confianza en Dios, pero había algo en mí, ¿verdad?, que decía como que, o sea, como estás pensando no es la manera correcta, porque debes no pensar se basa, como tu papá. ajá, Debes no se pensar basa como piensa tu papá. enseñando, ¿ves? Aquí en mis notas tengo que dice que cuando no se les permite a los hijos enfrentar los problemas, primero crean un mundo de fantasía para el joven adulto. 2, el padre no crea un mundo de fantasía para ese joven adulto. 2, crea una prisión emocional y tal vez nunca dejen el hogar. O 3, o dejan sus hogares sin avisar y sin hablarlo con los padres o sin relacionarse con sus padres por algunos años. ¿Cualquiera de estas cosas te ocurrió a ti? Claro, la de abandonar el hogar. Ajá, ¿qué pasó contigo? Como a la edad de 17 años, bueno, tomé la decisión de irme con un hombre, ¿verdad? Hacer mi vida fuera de todas estas reglas. O sea, era como a ver si yo podía hacer, como liberarme de ese padre autoritario, de más que todo, aunque con mucho dolor, porque en realidad no sabía qué me iba a enfrentar, pero era como la libertad. Pero en sí, cuando quise ser libre, ¿verdad?, entonces me uno a un hombre que es también controlador, ¿ves? Que seguía los mismos patrones de tu papá. Eso, o sea, cuando ya estoy dentro del hogar, descubro que mi pareja es un Tú te enamoraste de alguien muy parecido a tu papá. parecido a mi papá, pero claro, yo no lo veía así, ¿ves? Porque era como algo normal en mi vida, o sea, desde toda mi crianza fue alguien que impuso reglas, tomó decisiones por mí y todo aquello yo lo veía como algo normal. Sí, también se encuentra con nosotros Mariela Santander y en cuanto a tu testimonio, ¿cómo afectó tu vida? Porque tengo en mis notas que tu mamá era sobreprotectora. ¿Cómo te afectó esa sobreprotección de tu mamá? Bueno, yo fui criada por mi mamá y por mi abuela, ambas sobreprotectoras para conmigo. La sobreprotección me afectó porque aunque se hace desde el amor más grande y más profundo expresado por estos dos seres para conmigo, la sobreprotección creó en mí mucha inseguridad, porque siempre la mamá y la abuela estuvieron a mi lado y aún siguen estando, gracias a Dios también por la vida de ellas, pero estaban siempre para protegerme de que no me ocurriera nada, de que no me afectara, de que nada me pudiera perturbar, ¿no? Realmente que yo tuviera una vida feliz, libre de conflictos, de problemas, de situaciones, y eso creó en mí inseguridad en muchos momentos porque esa no era la realidad con la cual luego yo me iba a enfrentar. Entonces esa sobreprotección me lleva a crear indecisiones en mi vida. O sea, ante una situación
no sabía qué hacer. Sí. Y tenía mucho temor a equivocarme por errar en aquella conducta que me habían trazado, era la que debía hacer. Exactamente, es un mundo de fantasía, porque todo el que vive tiene que enfrentar fracaso, tiene que enfrentar que va a cometer errores.